El despertar de Marcos. Marcos era un joven en el umbral de su vida, atrapado entre la adolescencia que se desvanecía y la adultez que se negaba a abrazar. La incertidumbre sobre su propósito, la carrera a seguir o el camino a forjar lo consumía. Esa indefinición, esa búsqueda de sentido en un mundo que parecía exigir respuestas inmediatas, lo llevó a una acción a veces creída como valiente y a veces temerosa: usar hongos y floripondio alucinógeno. No conocía ese terreno, ignoraba si había vuelta atrás o si cruzaría un límite sin retorno. Solía retirarse frente a la costanera de San José. Allí se bajaba del muro, saltaba la verja y se dirigía a la orilla del río, un espejo de su propia confusión. Bajo la influencia de esas sustancias, buscaba una claridad que la realidad no le ofrecía. Veía el vaivén de las aguas huirse y venir como un vals hipnótico que adormecía su mente y alteraba todos sus sentidos. En una de esas inmersiones profundas, mientras el agua reflejaba un cielo crepuscular y los sonidos de la naturaleza se distorsionaban en su percepción, algo extraño y etéreo se manifestó en el frío ambiente. No era una aparición física tangible, sino una presencia luminosa, un espíritu que emanaba una sabiduría antigua y profunda. Su voz, aunque inaudible para los oídos comunes, resonaba directamente en la mente de Marcos. Marcos no se marchó, se quedó sumergido en el diálogo con esa entidad etérea. El espíritu, con una voz que era más una resonancia en su conciencia que un sonido, le preguntó qué quería. Sin dudar, Marcos respondió con la ansiedad de su juventud: «Quiero respuestas sobre mi futuro». La entidad respondió con una verdad ancestral y simple, pero abrumadora: «Tu futuro depende de ti. Depende de tus necesidades, deseos, de lo que anheles con verdadera fuerza. Si tú algo quieres, algo logras». Marcos, sin embargo, no concibió esa afirmación dentro de los parámetros esperados por el mundo. Le respondió a la entidad que lo que él deseaba no concordaba con el motor que mueve al mundo. No quería asumir responsabilidades, no le interesaba tener hijos, ni estudiar, ni trabajar. Prefería la soledad, sumergirse en la niebla de los hongos o cualquier otro escape que la vida le ofreciera. Ante esta declaración, la entidad no juzgó. En cambio, su luz etérea parpadeó y una visión desplegó ante los ojos de Marcos. Se vio a sí mismo en un mundo lleno de placeres efímeros y con voces de aprobación, rodeado de todo lo que le gustaba, en una existencia aparentemente idílica. Pero a medida que la visión avanzaba en el tiempo, la escena se transformaba en algo grotesco. Su cuerpo deteriorado, su rostro consumido, tirado y solo en un barranco completamente fundido por los excesos, era la cruda imagen del vacío y la autodestrucción. Con el horror de esa visión aún presente, Marcos desesperado le suplicó a la entidad: «Muéstrame otra alternativa, muéstrame otro camino». Pero el espacio frente a él quedó vacío. La entidad se había disipado sin dejar rastro. La soledad lo invadió de golpe y con ella una profunda y gélida desesperación espiritual. En ese plano desesperado, la realidad se impuso con brutalidad. Marcos se dio cuenta de que, sin notarlo, había caído al barranco del río. Entre la intensa dopamina del floripondio y el lodo pantanoso que lo envolvía, los camalotes se aferraban a él impidiéndole salir. Se estaba ahogando, con esas extrañas y aterradoras alucinaciones aún persistentes en su mente. La desesperación lo invadió al sentir que el río lo arrastraba, sin saber a quién recurrir o a quién acudir, y sintiéndose que ni siquiera Dios lo escuchaba en ese abismo, Marcos se encomendó a sí mismo. Con un último aliento de voluntad, susurró al universo una disculpa y una promesa: que si le era dada otra oportunidad, si lograba salir de aquello, haría lo imposible para generar un tipo de realidad diferente. En esa agonía sintió una serie de golpes terribles en su pecho, como descargas eléctricas. Escuchó una voz rítmicamente contaba 1, 2, 3, seguido de otra sacudida eléctrica en su pecho. Cuando Marcos, con un esfuerzo supremo, abrió los ojos, no vio la figura etérea del espíritu.
sino el rostro humano de un doctor con una bata que lo estaba reanimando. El profesional médico lo había sacado del agua justo a tiempo. Mientras el doctor le explicaba que lo había encontrado inconsciente y que había estado a punto de morir ahogado, Marcos sentía el frío y la humedad del río en su cuerpo, pero una nueva claridad en su mente. La visión de su futuro autodestructivo, la desaparición de la entidad y la experiencia cercana a la muerte se fusionaron en una única y contundente revelación. Con el pecho aún dolorido por las compresiones, sus ojos se cerraron de nuevo, pero esta vez con una certeza abrumadora. En lo más profundo de su ser, Marcos comprendió. Con un suspiro que era una mezcla de alivio y firmeza, una voz clara resonó en su mente. Ya sé qué no hacer. La historia de Marcos nos enseña que el verdadero despertar y la búsqueda de propósito a menudo nacen de tocar fondo, de enfrentar las consecuencias de nuestras evasiones y de comprender lo que no deseamos para nuestra vida. La esencia filosófica ancestral se revela a Marcos no a través de una voz etérea que le da respuestas, sino a través de la cruda experiencia y la responsabilidad de su propia elección. La entidad le muestra que el futuro depende de uno mismo y de lo que se anhela, pero deja en manos de Marcos la interpretación de ese anhelo. La visión de un futuro de placeres vacíos y autodestrucción es la lección más clara, un espejo que refleja la falta de verdad, amor y respeto hacia uno mismo y hacia la vida. La filantropía espiritual no se manifiesta en un acto externo de ayuda, sino en la promesa interna de Marcos de generar una realidad diferente. Es el compromiso con un propósito superior, un cambio radical en su visión del mundo que, a partir de ese momento, lo impulsaría a buscar una existencia construida sobre valores genuinos, lejos de los escapes y la irresponsabilidad que casi lo consume. La sabiduría no fue dada, sino que fue ganada en el umbral de la muerte, forjando un nuevo camino que, al saber qué no hacer, le abre la puerta a descubrir qué sí hacer.